con la conferencia. Muchas gracias a todos quienes están uniendo. Mi nombre es Diego Sánchez, estoy justamente ubicado en Ecuador, soy cofundador de Cibersi. Muchas gracias también a mis compañeros que están desde Chile, Perú, Colombia, quienes también nos ven desde México. Gracias por unirse. Bien, creo que estamos completos. Vamos a iniciar. El día de hoy, querida comunidad, para mí es un verdadero placer presentar a Rafael Revert, quien nos visita desde España. Él es director general de Citigroup, ha sido instructor en el Easy Council, es experto en seguridad en canales alternos financieros, habiendo trabajado en más de 15 países, asesorando a más de 50 clientes financieros y dando cursos para más de 100 clientes financieros. También ha participado en grupos de canales de ciberseguridad como ADMIA y brinda conferencias en varios continentes sobre ataques forenses y seguridad de cajeros automáticos en diversas marcas. Para Cibersi es un verdadero placer y honor presentar esta nueva conferencia titulada Vectores de ataques multivendor avanzados en cajeros automáticos o ATM. En esta charla, Rafael estará analizando casos forenses y también ataques reales en cajeros automáticos basados en la demostración y descubrimiento de dichos ataques y también las acciones tomadas para mitigar y enfrentar estos riesgos. Sin más, quiero darle la cordial bienvenida y pues pasamos directamente con Rafael. Rafael, mucho gusto, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Entonces, pues bueno, pues vamos de frente al grano de la presentación y esta charla se va a centrar en ataques de cajeros automáticos y diferentes vectores que hemos descubierto que pueden afectar a varios modelos, marcas y versiones de cajeros automáticos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero que todo con un pequeño resumen de lo que es cajero automático, las marcas, los diferentes softwares que nos podemos encontrar dentro de los cajeros automáticos. Un poco, pues bueno, un poco una introducción de parte mía. Llevo ya más de 10 años en esto de cajeros, 13 en temas de ciberseguridad. He pasado por todo tipo de, digamos, de eventos de seguridad y de charlas. Una recomendación sobre ese tipo de charlas, pues generalmente cuando hablas de cajeros automáticos, lo mejor es que no hables de los vectores de ataque o que no los reproduzcas en un entorno que no está controlado, por el tema de que al fin y al cabo si van a intentar hacer esto en la calle, pues probablemente terminen presos o en la cárcel o el banco pues pueda ser que les demande, ¿no? Y normalmente pues tampoco es muy común que este tipo de fallos pues salgan públicamente, que se hablen de una forma muy abierta y generalmente siempre se atiende a lo que dice el fabricante de qué tipo de falla han tenido y por qué han tenido y cómo se recupera o cómo se protege este tipo de fallas, ¿no? Eso es un mapa mental, un mapa que hemos diseñado de los tipos de ataques que pueden existir en cajeros automáticos sin importar marca, modelo, versión y tipo de cajero. Eventualmente, cuando más funcionalidades tenga el cajero, pues nuevos vectores pueden existir. En general, pueden existir también vectores agrupados, que quiere decir que dos o más de estos vectores pueden generar un tipo de nuevo ataque, complejidad de este ataque o vector de este tipo de ataque, ¿no? Entonces, pues bueno, para repasar un poco, los más simples, los más conocidos o los más antiguos son pues el cash trapping, el atrapado del dinero o clonación de tarjetas, que son skimming o shimming. Y eventualmente, pues los últimos años han aparecido muchísimos más ataques enfocados en malware, enfocados tanto en malware en línea como fuera de línea, ataques al dispensador, endoscopios, cajas o black box que se conocen en inglés, pero al fin y al cabo son PCs o laptops que comunican directamente con el dispensador, ataques de malware por el switch bancario, por la red, actualizaciones maliciosas que pueden venir por distribuidas tanto desde el fabricante como desde la cadena de suministro del propio cajero. Y bueno, y algunos de los fallas o controles que podemos detectar en este ataque, pues tanto los black box pasivos o activos, pues generalmente es una falla de cifrado de comunicaciones, sea de red o sea de USB, por el tema de que no tienen cifrado el canal como tal. Malware o actualizaciones maliciosas, pues generalmente es una falta de control de las instrucciones,
falta de correlación o información de estos dispositivos, falta de control de seguridad frente a pues, dejar el sistema operativo completamente abierto, a instalar cualquier tipo de software que encuentre. Luego ya ataques que van más enfocados a interacción con el XFS de forma interna, pues bueno, pues hay varios como un exploit, como que se filtren los usuarios o las contraseñas para que luego sea más fácil acceder. Hay vectores mucho más antiguos como el SafeBoot o el Autoplay, que anteriormente conectabas una USB y pues ya automáticamente corría el ejecutable o el programa. Y y bueno, ya en Windows 10 esto ya no viene por defecto, ¿no? También hay fallas y controles en las ACLs, los Access Control Lists o las listas blancas, que dejas carpetas abiertas y el atacante aprovecha esa carpeta para poder ejecutar lo que sea. Fallas de instrucciones XFS o cifrados, monitorización, falla de monitorización en tiempo real para no detectar estos problemas en tiempo real. Y esto genera que al no detectar el problema, aunque sepas que existe el problema, pues ¿qué pasa? Que se reitera el problema o tienes a los típicos o mulas o gente que ordeña el cajero y pues, si no lo detectas en tiempo real tienes ciertos problemas, ¿no? Problemas de ataques con XFS externos. ¿A qué me refiero entre interno y externo? Pues que el atacante puede cargar su propio software como un Aptra en un sticker de Intel o como un Proflex o como un ATMDs, como cosas de ese tipo que puede interaccionar con los perimetrales. Por lo tanto, pues aquí estamos hablando o enfocándonos en casos donde el atacante trae su propio XFS, su propio software, pero para correr ese software, ¿qué necesitas? Tener una contraseña de BIOS para habilitar el nuevo disco, puede entrar por Intel AMT para controlar el orden de buteo, poder esquivar, cambiar, modificar el cifrado de comunicación del dispensador para cargar tu propio, digamos, laptop o PC, o en inglés black box, o eventualmente, si además del, digamos, de que no existe una criptografía avanzada en el dispensador, pues puedes conectar endoscopios, blackbox, y generalmente pues bueno, los insertan por el shooter o los insertan por algún agujero que permite conectar directamente al dispensador. Luego tenemos un mix de ataques que pueden ser entre una filtración de un token y un acceso a supervisor, entre una falta de configuración de una política que te permite ejecutar X o Y acción en el dispensador o en el card reader. Tenemos también faltas, por ejemplo, del firmware. Hay firmwares que permiten una, digamos, una bajada del nivel o del protocolo de criptografía sin requerir una reautenticación o sin requerir un reiniciado. También hay firmwares que tienen puertas traseras, sobre todo, digamos, en algunos modelos de dispensadores que permitía flashear el firmware del dispensador y obviamente pues poderte conectar por defecto. O al final, al cabo, pues bueno, falta de controles de seguridad general en todo tipo de software que permite que tú puedas insertar tanto software como drivers, como interacciones con XFS, sean internos o externos, o hacer un mix, entrar, desconfigurar para luego usar tu propio XFS aparte sin conectar un nuevo disco. Siempre vas a ver diferentes modus operandi, ¿no? Una pequeña explicación rápida de los softwares que pueden encontrarte en el mercado, las versiones de Windows. Todavía hay cajeros en Windows XP. Recientemente están saliendo cajeros en Linux. Y bueno, la capa XFS son los service provider y el Any provider sería la capa que generalmente el usuario obviamente ve en el cajero, que es retirar, depositar, más otras funciones de interacción con los perimetrales. Alguna tecnología, simplemente para entrar rápidamente, la tecnología a nivel de firmware, porque también existen vectores de ataque en el firmware que pueden afectar a varios cajeros y ahora vamos a hablar de esos vectores. Aquí pues siempre hay 4, bueno, últimamente hay 3, Phoenix Technologies ya se ha retirado bastante del mercado, pero los mayores proveedores de firmware de BIOS son American Megatrends, Insight y Intel para cajeros automáticos. Los jugadores más grandes en cuanto a software, ¿vale? NSR, Diebold, Calm, HST, también hay otros eventualmente dentro de la propia ramificación de Diebold Nixdorf y eventualmente software multivendor que
también existen en el mercado. Algunos software de seguridad que son muy conocidos, ¿vale? Software de seguridad que permite tanto encriptar, tanto controlar la lista blanca, la ejecución, las USBs y otros tipos de protecciones, tanto más enfocadas a listas blancas como más enfocadas, digamos, a la comunicación o a un antivirus, un antimalware, y los propios fabricantes tienen su propia solución o hay proveedores de terceros que permiten tener estas protecciones extras dentro del cajero y que obviamente pues funcionan muy bien en cajeros automáticos. Y algunos cajeros automáticos, no están todos obviamente, seguramente si muchos sois de Latinoamérica, pues estarán faltando aquí las familias antiguas de Divo, los 5500, 3750, la serie 23 de NSR, la serie 57 de Hyosun, algunos modelos de GRG, algunos modelos de Cashway, pero generalmente he puesto un pequeño brief para que veáis tanto modelos simples como recicladores, como depositadores, presentadores y diferentes modelos, ¿vale? Y bueno, ya entramos directamente a los ataques, ¿vale? Esto está enfocado, esta charla, a qué tipos de ataques existen que pueden afectar a diferentes modelos de cajeros mediante las tecnologías que acabo de hablar anteriormente. Firmware, software, sistema operativo o software de seguridad que se pueda ir presentando. En cuanto a nivel de firmware, hicimos un pequeño estudio hace unos meses atrás, el año pasado, de qué protecciones se encuentran a nivel de firmware en los dos fabricantes más grandes, esos diferentes modelos de cajeros. Obviamente faltan más procesadores, pero en su momento habían estos. Y nos damos cuenta que algunas protecciones de ejecución del UEFI, algunas protecciones de la memoria, algunas protecciones a nivel de firmware, pues no se encuentran. Generalmente esto es una capa muy opacada, porque realmente ya viene preseteada en el cajero, ya viene a nivel de firmware en el cajero, y los fabricantes, ni los bancos, ni los procesadores, ni las redes de cajeros, más allá de una versión 18, 19, 20, 44, 42, en caso de NSR, pues de la 37 para adelante, los modelos Estoril, o 15, 18 Poconos o tal, más allá de eso no se ve un detalle de qué vulnerabilidades pueden existir. Algunas las podéis reconocer como es un tipo de ataque de Spectre, otras pueden ser más de administración de la contraseña de BIOS, que no se pueda flashear, que sí se pueda, y estos son pues diferentes test que hemos corrido donde muchos no pasan la seguridad. Muchos puedes inclusive cambiar de UEFI a Legacy, puedes inclusive inyectar variables dentro de la memoria de ejecución, y esto te va a permitir controlar el arranque o controlar la ejecución sin necesidad de entrar a parámetros de controlar la ejecución, de modificar la ejecución como tal. Algunos casos, por ejemplo, de los cajeros donde, me regreso atrás, donde por defecto, por ejemplo, todos los cajeros venían con el BTD deshabilitado. A día de hoy, ya muchos firmware en la versión 43 en adelante, 40 en adelante, el caso de NSR, los Estoril, 18, los casos de los Misano, los Opteva, ya vienen por defecto el BTD, pero en su momento, pues obviamente no venían. ¿Qué puedes hacer? Pues básicamente conectar un equipo de este tipo en NSRs, en D-Balls, en Hyosuns, en GRGs, y esto es transparente. Esto es una inyección directamente a memoria por la falta de control del sistema operativo y del firmware de BIOS, donde te permite interactuar con la memoria del cajero, insertar, descargar, subir y bajar código con la premisa de que el disco está encriptado y las protecciones están arriba, por lo tanto, ya no es una falla de las capas intermediarias, sino es una falla de la capa superior y de la capa inferior, ¿vale? Digamos, a más bajo nivel a nivel de firmware y el más alto nivel o un nivel intermediario del kernel de Windows que no implementa las protecciones BTD. Algunos pequeños ejemplos con qué se puede hacer, pues con PCI Leech es una herramienta que se puede adquirir en Estados Unidos y puedes subir y bajar este tipo de información directamente de la memoria, conectado directamente al cajero, y esto que te va a permitir que puedes manipular la memoria. Al manipular la memoria, que te permite insertar drivers de kernel y acceder al sistema operativo y subir y bajar archivos, modificar archivos, y si sabes qué archivo modificar, modificar contraseñas, permisos de supervisor, opciones de supervisor, etc, etc. Entonces, pues bueno, ahí básicamente lo que estamos demostrando es que hacemos la ejecución, leemos la memoria, hacemos una prueba de lectura y escritura de memoria, insertamos un driver, el driver cargamos el sistema y el sistema nos permite entrar a un cajero
DVOL en este caso, remotamente con el disco encriptado, con las ACLs arriba y bueno, y ahí procede el ataque dependiendo del atacante que quiera ejecutar, dispensar, modificar, cambiar un supervisor, cambiar una opción, cambiar un valor de la gaveta, lo que sea. Entonces, este ataque funciona para diferentes modelos de cajeros porque las versiones de Windows todavía no están en el build 20.08, si no recuerdo mal, y la mayoría de versiones de firmware no vienen con esta protección BTD por defecto. Justamente lo que estaba comentando, pues bueno, las versiones 19, 18, 17 y pico de los builds de Windows no vienen con esta opción kernel DMA Protection habilitado, inclusive algunas ni siquiera lo tienen. Por lo tanto, pues es recomendable que lo habléis con el fabricante, que a partir de la 20.0 y algo ya viene esta opción kernel DMA y en la mayoría de laptops vais a poder verlo directamente. Y a nivel de BIOS, pues hay que activar este BT para que así ustedes compren un cifrado de disco, no se pueda esquivar el cifrado de disco y no puedas interaccionar con el cajero a más bajo nivel y obviamente a más alto nivel con ciertas aplicaciones que las encuentras en GitHub o las encuentras libremente. Algunos otros ataques multivendor que hemos visto, pues es bastante gracioso porque te dicen por un lado, oye, que la BIOS está protegida para que no puedas escribir en la memoria de la BIOS, pero luego el impacto es que efectivamente puedes escribir en la memoria de la BIOS, así tú te encuentres que en ciertos firmwares de fabricantes importantes existe esta protección, ¿no? Pues te dice, oye, tenemos una protección que te permite prohibir la escritura de regiones de anillos de la BIOS, que sería traducción en español, un poco ambigua, pero ciertos anillos de la BIOS, cuando realmente vas y validas esa parametrización dentro de la imagen del firmware de BIOS, resulta que no están esas protecciones que te vendieron que sí estaban. ¿Por qué? Porque ni siquiera el sistema operativo Windows en algunos casos las ve. Puede ver el TPM, puede ver alguna configuración extra, pero poca cosa más. Entonces, estas vulnerabilidades que te permiten modificar la ejecución de un entorno UEFI, modificar variables de ejecución de UEFI, poder implementar drivers para que luego estén firmados dentro de la base de datos de la UEFI y puedan ser ejecutados por Windows, etc, etc. Entonces te das cuenta que inclusive hasta prometiéndote que existen estas protecciones no están en cajeros muy, muy utilizados, ¿vale? Y generalmente no tanto en el cajero, sino aquí lo que estoy hablando es de las CPUs, de los firmwares que pueden ser usados en 2 o 3 CPUs que luego per se pueden ser reutilizados en 3 o 4 modelos de cajeros automáticos, por no nombrar la marca específica, pero esta vulnerabilidad afecta a más de 4 modelos diferentes de un solo fabricante y al otro fabricante le afecta a dos modelos específicamente y a otro fabricante solamente un modelo. Entonces, pues te das cuenta que así tú pasas de Legacy o de Secure Boot a UEFI, inclusive UEFI puedes modificarlo para regresar para atrás o para controlar la ejecución en los cajeros automáticos. Otros ataques multivendor, por ejemplo, pues en este caso solamente afectaría a cajeros con Aptra, ¿vale? Que es de un fabricante específico. Y nos damos cuenta que por defecto no vienen parámetros como la detección de un parámetro específico del shooter que te permite cortar transacciones o prohibir cierto tipo de ataques, o por el otro lado, la detección correcta y calibrada de un anti-skimmer, que muchas veces pues vienen por defecto los anti-skimmers de los fabricantes y no le compras un tercero. Quiere decir que te dicen, sí, sí, está habilitado, pero cuando pones el skimmer no está habilitado y obviamente, o la parametrización de los skimmers del fabricante muchas veces es muy liviana que puedes implementar un anti-skimmer cuando la temperatura se incrementa de 30 grados o cuando hay demasiada humedad o cuando llueve. Entonces, la calibración de los variables, digamos, del entorno del card reader, pues en muchas veces por parte de los fabricantes no está correctamente y en este caso afecta a todos los módulos digamos, del anti-skimmer, esta mala calibración, esta calibración por defecto, que normalmente viene. No quiere decir que no la tengan, pero si tú como banco no eres lo suficientemente experto en la tecnología de Aptra para exigir que la calibración del anti-skimmer, del módulo del cajero, no sé, 6623 por decir uno, no está correctamente, el fabricante va a decir, ya está activado, lo ves y está activado, pero no está bien calibrado. Son ataques que funcionan en varios modelos. Otros ataques que funcionan en varios modelos, pues es la falta de la configuración correcta de los modos de supervisor o los parámetros de configuración de los modos supervisor. Y aquí lo que mostramos es que como este supervisor está expuesto en cajeros 5500, en serie 200, serie 400, serie 450, serie 450, abertura frontal, trasera,
pues básicamente hasta los modelos ProKais, no solamente por decir modelos solamente de la familia Diebold, sino también de la familia WinCore, pues te das cuenta que no configuras correctamente el archivo, por lo tanto puedes insertar parámetros y esos parámetros no son notificados a una capa superior o a un corredor de eventos o a un evento de seguridad y el atacante puede entrar a modo supervisor y puede ejecutar el código que quiera, con una consola o lo que sea, siendo ejecutado por el permiso principal, que es, en este caso, el modo supervisor, que todos los bancos tienen habilitado el modo supervisor, sea a mano, sea automático, sea como sea, es una exigencia del fabricante y esto, pues, mal dicho, se le conoce como una inyección de comandos o una inyección de parámetros, como lo quieran ver, o inclusive hay otros parámetros más importantes como puertas traseras, habilitar tokens de terceros, deshabilitar tokens y este tipo de cosas. Casos antiguos, pues que también han afectado a varios modelos. Aquí es uno de hace años que he rescatado una foto y nos encontramos un black box. Y este black box funcionaba en todas las series de modelos Diebold. Y pues bueno, básicamente lo que te das cuenta es que conectando unos cables de red, en este caso, intermediando la comunicación, pues bueno, pues puedes hacer que el cajero crea que este es el autorizador y autorice transacciones cuando realmente no hay saldo en la tarjeta o no hay o no es una tarjeta válida o no es una tarjeta correctamente emitida y este es otro vector que puede afectar a varios modelos. Al fin y al cabo, realmente el vector afecta al protocolo de comunicación, si es DDC, NDC o lo que sea, el cajero automático. Este es un módulo o un tipo de ataque donde requieres diferentes fases, es físico y bueno, muchos cajeros, muchos modos supervisores puedes dispensar, pero puedes dispensar con un autorizador de un token que se le conoce, en algunos casos se llama Cryptia, en otros nombre genérico como token. Y en este caso, pues es un caso bastante, algunas cámaras son de Alemania, pero también se replicó en algunas partes de Latinoamérica, que era saltarse el token de autenticación de cierta marca o cierto vendor de cajeros. Y bueno, y aquí muestro un poco el paso a paso, ¿no? El paso a paso es, uno, perforar o tener acceso físico al cajero. Número dos, conectar un cable al dispensador y a la fascia o la parte, digamos, de la CPU del cajero automático. La unidad de control que estáis viendo ahí, pues es para reiniciarlo, entrar al supervisor, al SOP, el Supervisor Operator Mode. Una vez que tienes eso, puedes acceder y puedes modificar algo por una inyección de DMA, una extracción de disco, si el disco no está encriptado, una utilización de un usuario y una contraseña de Windows, etc, etc. Lo siguiente que tienes que hacer es identificar la DLL que hace la identificación de la autorización del USB que autoriza el modo supervisor o los parámetros de modo supervisor avanzados. Entonces, pues en este caso te das cuenta que se llama TRIC y que tienes que desarrollar un método que enganche la DLL TRIC para bypassear el token y la autentificación del token. Entonces, segunda parte ya tengo acceso físico, segunda es me voy a buscar la DLL, reverseo la DLL, identifico la DLL, identifico sus funciones, sé los hardware devices o el identificador del dispositivo porque está hardcodeado en la DLL para que evitar que nadie fuera del fabricante use su token o use su modo supervisor, por lo tanto, pues bueno, ahí hay otros temas imperativos de cómo cada uno quiere vender su software. Tercer punto, pues es, sé que tengo una DLL, sé que tengo unas funciones, tengo que inyectar algo y como pues el ProBase, en este caso el modo supervisor está en Java, pues bueno, lo podemos insertar en Java. Insertas una clase en Java que interfiera con la ejecución automática del modo supervisor y con las funciones del modo supervisor. En este caso, pues bueno, JavaSys nos hace este trabajito de que cuando arranque el supervisor, arranque el entorno Java, pues ya corra estas variables y estas variables lo que te van a permitir es, a su vez, correr el jar, que ya está en la ruta por defecto de Java, y este jar, pues obviamente modificar en tiempo real o en caliente, por llamarlo así, las clases. ¿Qué clases vas a modificar? Pues vas a modificar la clase de autentificación del valor del token, concretamente la de instrucción. Como veis, los números que aparecen ahí en allow son los números de identificación del token y las permisologías de emisión del certificado del token. Entonces, si en caliente modificas esto y además de esto en caliente eres capaz de cambiar la instrucción check pin y check verify, que son las que verifican el pin que está asociado al token, las que verifican que el token esté dentro de cierto permiso, que en este caso se llama Cryptia, pues bueno, pues lo puedes
modificar y acceder al modo supervisor, y algunos supervisores puedes dispensar, ya no necesitas irte a un malware directo de XFS, ya desde el propio supervisor puedes dispensar. Por lo tanto, pues este modo supervisor, ¿por qué lo hemos clasificado dentro de un ataque multivendor? Porque este modo supervisor pues está en varios cajeros y en varios hardware de cajeros automáticos, y puedes tener este vector o este problema, ¿no? Otros casos de ataque supervisor, este es un poquito más antiguo, pero pasó por ejemplo, este pasó en Dominicana. Y pues básicamente salió en las noticias de que unas mulas, en este caso, habían robado a un banco conocido en Dominicana mediante un tecladito. Mediante un tecladito habían robado y estaban dispensando. Y bueno, básicamente lo que habían era modificado unos parámetros de los cajeros para poder permitir que poder dispensar con cierto software, ¿no? Al final y al cabo, pues bueno, la noticia la tienen ahí en el link. El software aquí ya es un paso un poquito más complejo, porque en el momento que haces este forense o el banco te llama y te avisa, oye, está pasando esto, en este caso, pues el software estaba encriptado. Como podéis ver, las instrucciones del software están encriptadas. Algunas se puede identificar como el dispose, el onStart, el onStop, pero las funciones principales del launcher, del ejecutor del DevolDP, que justamente se encontró en un cajero en SR, y eso llama un poco la atención, ¿no? Pero que quien tenga su software llamado una marca, cuando la encuentras en la otra marca y viceversa, pues te das cuenta que está encriptado. Y bueno, y obviamente tienes unos temas contractuales y legales bien complejos para explicarle a un juez que es un software malicioso e encriptado en un cajero automático que permite dispensar con la conexión de un teclado por Bluetooth. Ponte tú a explicar eso. Pues bueno, pues ahí estuvimos horas y horas y horas explicando cómo, haciendo ingeniería inversa en un software encriptado, consigues entender el encriptado para identificar un poco las funciones, y al final del cabo, pues con AIDA Pro y tal, nos encontramos que más o menos esto funcionaba así, de tal forma, y que había otro software que se llamaba GPO, ¿vale? Como si fuese el Group Policy Object de Windows, que era el que hacía realmente el dispensado. El DevolX el DevolDP, pues hacía la interacción de las instrucciones del teclado por Bluetooth. Entonces, el atacante realmente lo que hacía era abría el cajero, insertaba su softwarecito, conectaba un USB de Bluetooth, y desde 5 o 10 metros, desde el tecladito, estaba dispensado, y elegía quién dispensar, y cuando había un usuario normal en la fila, pues le dejaba hacer la operación normal, y cuando el usuario era el seleccionado, pues obviamente podías dispensar con una autorización de parte del service provider del cajero. Entonces, aunque se llame Devol, realmente este software pues afectaba tanto a Devol como a SR, porque estaba, digamos, interaccionando con la capa del service provider, y en este caso pues el banco se olvidó de encriptar, más bien controlar una carpeta específica dentro de Program Files, y ahí corrió todo y ahí se hizo la fiesta, pues básicamente. Si queréis aprender un poco más de malwares y de ataques y de qué tipos de casos hay y tal, pues bueno, existe esta página web que intenta recopilar algunos de los casos, no todos, siempre intenta recopilar lo que vais a encontrar en Virus Total, lo que vais a encontrar en algún blog o ese tipo de cosas. La mayoría están en Virus Total. Y pues bueno, podéis descargarlo, podéis analizarlo, podéis inclusive probarlo si tenéis cajeros automáticos, y un poco, pues bueno, la idea es esto de que haya una base de datos centralizada de todos los casos habidos y por haber. Puede ser en Brasil, puede ser en México, puede ser en Rusia, puede ser en China, puede ser en Estados Unidos, y esto te permite un poco estar más o menos al día de qué vectores de ataque de malware pueden afectar a una sola marca de cajeros, a varias marcas de cajeros, a una marca con cierto idioma, por ejemplo, caso de Spencer BR, pues bueno, lo vais a encontrar en portugués o en brasileño, y son ejemplos donde te facilita un poco el proceso de aprender o el proceso de atacar a un cajero automático, ya que anteriormente, antes de que existiese esta página, básicamente se vendían, en la dark web se vendían los malware entre 5.000 y 15.000 dólares. Algunos otros fraudes, vamos a llamarlo vectores de ataque, que afectan a varios modelos del mismo fabricante, pues este es muy reciente, del 30, ¿vale? Del 30 de mayo del mes pasado. Afecta a un tipo de dispensador concreto, pero da la casualidad que este tipo de dispensador con la comunicación NDC, pues lo tienen más del 80% o inclusive yo diría más,
de diferentes modelos del mismo fabricante, ¿no? Entonces, aquí lo que te está diciendo es que, oye, lo detecté en Estados Unidos y es para los cajeros de este fabricante con el dispensador S2 y que intentan pues atrapar el dinero en el momento que se presenta, no dejando que se presente, y cuando reversea atrapan el dinero. Pues sí, pero también hay varias modalidades. ¿Qué quiere decir? Modalidades, formas, pruebas, errores. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que hay diferentes casos desde el M13, M14 con el T-Code 1, que ya estoy hablando de un ejemplo de comunicación NSR, NDC, hasta el M38, que es el M-Status 38. Entonces, desde el 14 hasta el 38, ¿qué te puedes encontrar? Que pueden existir vectores de ataque a diferentes marcas y modelos de cajero donde se ejecute un reverso o por queja o automático. El más, digamos, el más preocupante es el automático, porque ejecutas un error, insertas una tarjeta, ejecutas el error y automáticamente el switch transaccional te lo devuelve. El reverso por queja es: yo soy de otro banco, tengo una tarjeta, me voy al banco que sé que tiene este problema con este cajero, lo ejecuto, me voy a mi banco y le digo, oye, que no me entregó el dinero. Pues el banco va a hacer un claim o una queja, y en el proceso aclarativo entre bancos va a pasar esto. Va a pasar que el banco dueño del cajero va a tener que entregar esa transacción, va a tener que revertir o pagar más bien la transacción, mientras que tú te quedas con el dinero y a ti te reversean el dinero y tu banco pues obviamente te lo deposita. Por lo tanto, tienes dos modelos de TRF, el tipo 1 o el tipo 2, mis en mis tarjetas en mis cajeros, mis tarjetas en, otras tarjetas en mis cajeros, que al final el afectado es el dueño de la infraestructura del cajero. Entonces, pues si tenéis Aptra, tenéis cajeros NSR, los mensajes desde el M13 hasta el M38, pasando por el 29, pasando por el 30, no cierran el journal. Al no cerrar el journal no comunica al switch transaccional. Al no comunicar al switch transaccional, el switch cree que no terminó la transacción, por lo tanto nunca se entregó y reversea la operación. Por lo tanto, este es un ataque multivendor, o más bien del mismo vendor, pero de diferentes modelos del mismo vendor, porque afecta a todos los dispensadores S2 con comunicación NDC. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de que cuando presionas los dedos, obviamente no lo hagan ahora mismo, no se vayan a un cajero estos y presionen ahí los dedos, porque probablemente con las actualizaciones que algunos bancos tienen, no todos, pues les puede cortar el dedo, les puede hacer una herida, van a tener ya corregido el problema de la transacción. Este es un ejemplo de un caso de M30 con un T-Code 1. Si ven por aquí, digamos al final del mensaje, la parte roja dice Notes Taken, pues normalmente este mensaje no aparece, o no, aparece el card taken, transaction ended, pero al no estar el mensaje en rojo en una transacción real de un cajero, al no existir el notes presented o el notes taken, pues esto quiere decir que la función WFS error CDM pre-error items presentó un error, cree que pudo o no pudo haber entregado una nota, al no saber informa al switch que no entregó nada, el switch toma la decisión de reversear y es un ejemplo. Ahora están saliendo modificaciones de este ejemplo, donde cada vez son más largos, o usan reglas, usan atrapadores de efectivo, rompen el shooter, palanquean el shooter, rompen un sensor lateral y tal, y va a generar diferentes M-status para que la transacción no termine, siempre y cuando puedas capturar el dinero en el vuelo o en el momento de que se esté estacando y en el proceso de presentado. Otros casos de ataques, vamos a llamarlo ataques multivendor por llamarlo de alguna forma. Este es un caso muy antiguo que pasó en Brasil, donde no importa marca, modelo, tipo de cajero, anclaje, peso y lo que sea, pues aquí podéis ver que hacen lo que sea e inclusive se llevan el cajero en furgonetas. Y estos cajeros, los depositadores, al menos, presentadores depositadores, estamos hablando de 800 kilos a 1 tonelada. Un presentador simple, estamos hablando de 400, 500 kilos. O sea, un peso importante para cargarlo aquí entre varias personas y como podéis ver, pues mira, ahí van desde malhechores hasta gente que entró sin máscara, que lo vio por la calle, y aquí lo que están es balanceando y sacando y consiguen desanclar, porque el otro tema que estáis viendo es que el cajero se mantiene y regresa un poco a la posición por el anclaje que tiene. Y este es otro vector de ataque también multivendor,
que quiere decir que no te importa la marca, el modelo de cajero. Cada vez los cajeros están más protegidos, ¿no? Recuerdo casos también muy conocidos en Centroamérica de sopletes, de explosiones, gas, sopletes con perforaciones, porque algunos cajeros, el CEN3 o la bóveda de seguridad, pues es antigas, antiexplosiones. Hoy algunos no tienen el CEN3 o tienen un CEN1 o lo que sea, ya no es tan común en instituciones financieras, pero básicamente, pues bueno, facilitan que exista una, digamos, una perforación o que usen un soplete o que usen una mecha y que puedan abrir entre el acero de la bóveda como tal, ¿no? Y es un ejemplo, ya podéis ver que aquí inclusive ya se juntan hasta los operarios de la construcción, hasta quien pasa por la calle a saludar y realmente los que se lucran son los que tienen la furgoneta que se están llevando el cajero automático para luego en casa pues hacerse abrir las bóvedas y obviamente llevarse las cajetas, ¿no? Y ahí, bueno, ya al final es un pequeño ejemplo de lo que se encuentra el policía, ¿no? Ya se llevaron 2 cajeros automáticos completamente. Esto ha disminuido bastante en Brasil por el tema de que ya sacan una regulación de entintado de billetes obligatoria para ciudades que tengan, si no recuerdo mal, más de 12.000, 11.000 personas que tengan varios cajeros, ya tienes que entintar el cajero y ciudades más pequeñas de menos de pues, 8.000, 9.000, no hace falta que las instituciones financieras adquieran protecciones de entintado para que en el caso de una perforación, un movimiento, un temblor, una explosión, un gas, pues obviamente puedes llevarte el cajero o puedes llevarte el dinero que hay dentro del cajero automático. Y bueno, y ese es un pequeño brief de algunos de los casos de ataques que pueden ser más multivendor. Obviamente me estoy saltando muchos casos como malwares específicos, me estoy saltando muchos casos como errores concretos de fabricante que pueden afectar a una devolución automática, un parche de un fabricante que saca fuera de línea un cajero y que baja la criptografía. Me estoy dejando muchas cosas en el tintero porque primero que todo no acabaría la presentación nunca. Segundo, no estaría enfocada a multiverso, estaría enfocada simplemente a ataques. Y aquí lo que hemos intentado recopilar han sido los casos que hemos visto más, en algunos casos sonados, en algunos casos han salido las noticias, en otros no tanto han salido en las noticias, que han afectado a varios cajeros o varias marcas o incluso la misma marca en varios modelos de cajeros, que estos casos se pueden perpetuar pues con bastante continuidad, porque al final y al cabo, pues como sabéis, las marcas de cajeros tardan mucho tiempo en hacer este proceso de parcheado. Tardan meses y meses y meses y meses, o inclusive parchean mal, eventualmente fraudes de transacción reversa, nunca terminan de hacer el parche exacto y el atacante, hace unos meses atrás me pasó con un caso de que parchearon un estatus, fraude en el siguiente estatus, parchearon otro estatus, fraude en el siguiente estatus. Si te das cuenta, yo hablé de un rango, desde el 13 hasta el 38. Lo que tú no puedes hacer es ir a decirle, oye, párchame el 38, el 37, el 36, 35, 34 y así hasta el 13. No, oye, párchame que la transacción termine bien sin importar el M-status que se presente en el cajero automático. Y este es el tira y afloja de cualquiera que administre redes de cajeros, cualquiera que administre cajeros en las propias instituciones financieras. E inclusive, pues como ya sabéis muchos, me dejo todos los problemas del día a día o inclusive ataques que pueden ser más enfocados a targets específicos. Algunos muy complejos que inclusive, por ejemplo, en el caso que os mostré del token, el atacante utilizó esa configuración del token, pero además hizo otro modelo, o sea, hizo otro vector. Muchos de estos los he recortado para que veáis la puerta de entrada o que veáis el caso específico por donde esquivaron las diferentes capas de protección que puede tener un cajero y estos sirven para esquivar 2 o 3 o 4 y en varios cajeros. Pero eso no quiere decir que al final consiga el atacante dispensar. ¿Por qué? Porque todavía falta la parte de dispensar, la parte de pongo un software, modifico algo, ¿qué opción tengo para dispensar, clonar una tarjeta, hacer un daño de imagen a la institución financiera? Y bueno, y ahí os mostré algunos. Por ejemplo, en el caso del token, pues faltaba un malware. No puse el malware específico porque todavía pues hay por ahí
casos donde se puede presentar. En el caso del TRF, pues os estoy hablando de hace 6-7 días y inclusive de hace 2 o 3 días atrás, están pasando en varios países de Latinoamérica. Inclusive recuerdo desde el año pasado venimos arrastrando el estatus M30, luego en otros bancos el M29, en otros el M38, luego en otros recientemente el 14, también recuerdo hace poco un M17 por ahí. Entonces, pues te das cuenta que aunque seas el mismo banco, varios modelos de cajero, si el atacante sabe que tienes esa falla en este producto de mis en mis de mis tarjetas, o tienes una falla de la devolución del efectivo en una queja, o sabes que no controlaste bien esta carpeta, o sabe que tienes esta versión o que no le pusiste el password al Intel AMT, o que tienes esta versión de BIOS donde tiene esta falla de este malware o este software que está en GitHub que lo puedes descargar. Lo que intento resumir es que son vectores, pero el vector tiene varios pasos. Entonces, para tú terminar y dispensar en un cajero o hacer un ataque, necesitas varios pasos. No es tan simple como las películas de Terminator, que conectas algo, pones una USB y el cajero dispensa. O pones, ya no es como antes. Inclusive no quise poner vídeos de ese tipo, porque sí, me acuerdo hace años en los modelos 6616 de NSR que conectabas la USB y ya tenía el autoplay ejecutaba el software se ejecutaba en una carpeta de NSR y la carpeta de NSR dispensaba automáticamente y era solamente conectar una USB con el software correcto, ¿no? Eso ya hoy en día ya no se puede hacer, ya no es como en los principios de los 2000, 2008, no es así, ya es más complejo. Inclusive en la página que os puse vais a poder ver un historial desde el primer malware que supuestamente se reportó hasta el último del fix, que es de hace unos meses atrás, que pegó a varias instituciones financieras en México y que han habido cambios y hashes y modificaciones para seguir esquivando listas blancas, seguir esquivando protecciones y tal. Y pues bueno, al final y al cabo, un pequeño comercial que siempre pongo al final para reírme un poco es que la seguridad, a veces un producto no te va a dar la seguridad completa, ni siquiera teniendo los más caros ni los mejores, ni siquiera teniendo muchísimos productos, porque por ejemplo aquí mira, autentificación biométrica, autentificación física, password, toque, autentificación de cara, de tarjeta, de saludo especial, lo que sea, después de haber invertido en todas las protecciones de cajeros automáticos, resulta que el proceso no te funciona y tienes que tener una puerta trasera o alguien que te abra esa puerta trasera o que te la deje. Y muchas veces estos casos donde existe una puerta trasera, donde no hay una configuración correctamente hecha, donde hay un fallo, si tú como institución financiera no has tenido previamente a alguien que ha trabajado en el fabricante, pues no lo sabes. ¿Por qué? Por el fabricante. Ni entrega manuales, ni explica las cosas como son, ni muchas veces los técnicos saben y necesitan un soporte obviamente, del desarrollador que está en Estados Unidos, en Europa, en la India o donde sea. Y lo poco que te llega es lo poco que les llega a ellos todavía filtrado, porque muchas veces el fabricante, pues obviamente recorta qué cosas entrega a qué países. Y ahora, inclusive con la problemática que estamos, digamos, sufriendo con entre una empresa quebrada o declaración de recorte presupuestal, por llamarlo de alguna forma, capítulo 11 de bancarrota de Estados Unidos y otra empresa que se está separando en dos empresas, pues os va a afectar a todos los que tengáis cajeros, os va a afectar los servicios profesionales, os va a afectar las configuraciones o las consultorías para hacer las cosas de mejor forma. Y eso al final digamos, se traduce en que no vais a tener la mejor seguridad, no vais a tener la mejor configuración y vais a tener el cajero para que funcione, no para que sea seguro. Entonces, y esta tecnología lleva funcionando así toda la vida. El cajero está hecho para que funcione, no para que sea seguro. Y los pocos que hay ahí en el mercado que se preocupan porque ese cajero sea seguro, porque ese cajero, sabiendo inclusive las configuraciones de fabricantes, pues normalmente suelen ser o empresas que tenemos experiencia en haber trabajado en fabricantes, o ex trabajadores de fabricantes, o después de estar tantos años y aprender a golpes, como se conoce pues, comúnmente, pues vas aprendiendo que este parámetro lo tienes que tener en 1, este parámetro en 0, este otro parámetro tiene que decir que pone el lock en tal espacio, este lock no está bien, este lock sí está bien. Y al final es un cúmulo de casos que te das cuenta que banco A en país A
le pasa lo mismo al banco B en el país B y el mismo en el país C. ¿Por qué? Porque la imagen del fabricante y el software de instalación es genérico en todo el mundo. Luego ya existen personalizaciones de divisas, personalizaciones de operación, de si la tarjeta la leo y la saco, la mantengo, depende del carrier y tal, pero nos damos cuenta que las configuraciones de seguridad son las mismas. ¿Qué quiere decir? Nulas. Y como la industria ha evolucionado a separar los productos las configuraciones ahora por productos, si tú como institución financiera o red no adquieres ese producto, no tienes esa seguridad. Al no tenerla es vector o es posible ataque de estos malhechores para que puedan tener estas utilizaciones de estos métodos de ataque. Y obviamente, pues bueno, pues estos no son todos los vectores. Me he dejado muchos malwares, me he dejado muchos skimmers y shimmers, me he dejado en los vectores principales endoscopios, por ejemplo. Muchos ataques de endoscopio son específicos para cierto modelo de tipo de cajero. Muchos endoscopios con flasheos de firmware solamente afectan a un modelo específico, por ejemplo, de los CDM4 de WinCore. O un Recycler versión 3 de la serie de Cineo, o un Recycler de la versión 4 de unas específicas de Diebel Nixdorf. Entonces, sí van a haber muchos más ataques, por si os aparecen estas preguntas, pero no todos son multivendor y muchos de esos son enfocados a una cierta marca, a cierto modelo de cajero, y al final el atacante lo que busca es, me busco el cajero que más instalaciones tenga en mi país o en varios países, y me hago la ruta de bancos o me hago la ruta de redes que tengan este modelo, termino, vuelvo a empezar el ciclo y buscar otro ataque para otro modelo de cajero, lo exploto en cajas, en entidades financieras, en bancos, en redes de cajeros o procesadores, termino, vuelvo a empezar y este es como el ciclo de nunca parar. Los ataques se van volviendo más complejos, la verdad, en los últimos 10 años desde un ataque muy simple de una USB lo conectas y funciona, hasta casos de malware, hasta casos ahora de esquivar el firmware, esquivar las criptias, insertar malware en las UEFIs, insertar malware en las cadenas de suministro de hardware del cajero, pero al final y al cabo sigue siendo el mismo objetivo, que es dispensar, es conseguir el dinero. ¿Qué está pasando? Que hay más casos, más complejos y con mayor dificultad de hacer estos forenses o estas investigaciones que al final terminan pues en obviamente en que la institución financiera no recupere el daño, no parchee correctamente, tenga que tirar de un seguro, tenga que perderlo si el seguro no desea pagar por algún motivo, por alguna configuración que detecten que no hayan hecho correctamente, que al año siguiente incremente el seguro de operación o que al año siguiente tengan que incrementar en inversión de seguridad y pues bueno, básicamente es un poco digamos, el resumen de los diferentes vectores que hemos visto que a día de hoy han pasado, han afectado a diferentes fabricantes, diferentes modelos, mismos fabricantes, y que inclusive algunos de hoy siguen apareciendo. TRFs, esquivado de las criptias, casos de firmware. La semana pasada estuvimos viendo un caso de una mala configuración de un firmware que te permite meter una cosa en la UEFI para de ahí controlar el proceso de arranque y cosas así, pero eso no te va a permitir dispensar. O sea, la suma de diferentes metodologías o vectores te va a conseguir que tengas un vector completo para al final tener el objetivo que es dispensar en un cajero automático. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si hay preguntas, perdón que no veía yo la pantalla. Tengo por ahí varias preguntas, no sé si... Diego, pues vamos a dar unos minutos a responder preguntas, si te parece. A ver, ¿por dónde están? Por el chat. Rafael, Sí, adelante. sí, parece que Diego tuvo un problema de conectividad. Yo te ayudo con las preguntas para que no tengas que estar leyéndolas. ¿Te parece? Ok, ok. Mira, tenemos la primera pregunta que viene de Oscar Gaspar, de GMV. Ok, Oscar, adelante. ¿Existe alguna solución para cajeros automáticos en el mercado que permita la autenticación de token de fabricante de forma remota y segura para poder ejecutar tareas requeridas por supervisor?
y de forma remota y así evitar la presencialidad. ¿Cuál es la recomendación y qué aspectos perdón. Hasta presencialidad. Después otra pregunta. Pues a ver, sí existe una, los fabricantes no tienen ninguna, tampoco es para echarse flores, pero pues nosotros desarrollamos ese tipo de soluciones y básicamente al día de hoy pues las soluciones de cajeros automáticos, más bien las autentificaciones de tokens, el fabricante las mantiene presenciales porque parte del servicio de segunda y primera línea a veces requieres un token y el fabricante no permite que este token sea entregado a un tercero, por lo tanto, la institución financiera termina siempre comprando servicios al fabricante que compró cajeros automáticos y es un poco de monopolio que existe, que está aceptado porque eres la misma marca y eres el mismo modelo, ¿no? Es como decir que tienes un Ferrari, que la llave de este Ferrari solamente sirve para este Ferrari y no permites que otras llaves usen este coche o se pueda arreglar. Que relativamente está bien por temas de seguridad, pero por temas de servicio, pues estás amarrado al mismo fabricante. Entonces, pues sí, nosotros desarrollamos ese tipo de soluciones, tenemos una y cualquiera que tenga una duda pues más técnica en ese sentido, encantado de poderles ayudar. Perfecto, estoy de vuelta, Rafael, mil disculpas. Bien, tenemos Ah, una vale. consulta más. Nos pregunta acá igualmente Oscar Gaspar y nos dice, ¿cuál es la recomendación y qué aspectos se debe tener en cuenta desde su experiencia para la selección de una herramienta de seguridad en cada una de las capas o vectores presentados en nuestros parques de ATMs o kioscos? Esa es la consulta. Pues a ver, lo primero que todo, una solución, por ejemplo, a nivel más básico sería a nivel de firmware o nivel de BIOS. Protecciones de la BIOS, de la contraseña de BIOS, del arranque, de la seguridad. Luego, la segunda capa, obviamente, controlar los usuarios. La tercera capa ya entraríamos a algunas de las soluciones de seguridad que he nombrado anteriormente. Por ejemplo, pues estaríamos hablando de Checker, estaríamos hablando de la solución de SR o la de Dibbol, que son soluciones de control de listas blancas o de ejecución de listas blancas de software en cajeros automáticos. Además de la ejecución, la capa de encriptado de disco, ejecuciones de software, no permitir USBs que no estén previamente homologadas, controlar la contraseña de BIOS, controlar las contraseñas de Intel AMT, controlar las contraseñas de acceso supervisor, los usuarios de los tokens, que no te permitan que el fabricante switche tokens o que entregue tokens a terceros porque él no puede atenderlos y se los vende a un tercero para que el tercero cobre y se lleva un porcentaje de eso sin que tú te enteres que ese token está pasándose entre manos. Al fin y al cabo, los tokens sirven para todo el mundo. Un token de Chile sirve para México, un token de la China sirve para Bolivia. Y esa es la realidad porque el emisor es el mismo. Entonces, al fin y al cabo, hay varias soluciones, pero tienes que pensar siempre por capas. Capas de BIOS. Si estáis preocupados por BIOS, gestión remota de BIOS, gestión remota de contraseñas de boteo y de BIOS. Si estáis preocupados por Intel, contraseñas de Intel AMT, modos de arranque por Intel. Cifrados de disco, control de usuarios de Windows, control de listas blancas y ejecución de aplicaciones en el sistema operativo, control de USBs, control de lo que hace la aplicación del cajero automático, correladores de eventos, que no solamente leas el journal, que leas lo que está haciendo la capa Service Provider, porque muchos de estos errores que os estaba explicando, al final un MStat2 puede agrupar 3 o 4 errores, y es una agrupación de errores, una falta de visibilidad. Por lo tanto, al final, estas son algunas opciones de seguridad que entrarían a la capa de cifrado de disco, listas blancas, control de USBs y correlación de algunos eventos que puedan pasar en el cajero, y son algunas de las recomendaciones que nosotros damos para todos. Perfecto. Tenemos otras consultas que nos escriben por el chat interno. Acá nos consultan, Sí. ¿cuál es el país o la región donde que más fraudes con ATM se detectan a la fecha? Bueno, depende del vector. A ver, software, malware, transacciones reversas, México. Gas, explosiones, también pondría malware en esa categoría, entraría Brasil. Malware y tal vez malware por switching, por interno, por red, ya estaría entrando Europa o más bien entraría Rusia por ahí. Generalmente hay unas estadísticas de
de la Asociación de Transacciones Seguras Europea, que ellos sacan unas estadísticas que solamente son europeas de los top tipos de ataques, ¿no? Y pues te estás dando cuenta durante los diferentes años que van switcheando. A veces son más skimmers y shimmers, a veces son más malware, a veces son más gas y explosiones. Y por ejemplo, clonación de tarjetas y transacciones de fraude reverso, pues también incluiría, si solamente miramos esos dos, incluiría Estados Unidos. Clonación de tarjetas, aunque también afecta a cajeros, como recientemente salió un malware, perdón, un skimmer de tarjetas NFC para cajeros NSR, que estaba específicamente diseñado como un cajero, como una parte lateral en negro de un cajero, pues está de Estados Unidos. Pero también afectan a gasolineras, porque los pagos en tarjeta también se hacen en gasolineras. No tienen que ser porque en kioscos o en cajeros automáticos. Entonces yo diría que es difícil poner un top 1, pero sin duda en general Brasil y México siempre rondan el top 1 al top 3 en la lista de los últimos que yo recuerde 7, 8 años atrás. Siempre he visto a Brasil o a México estando entre los primeros de sea malware, sea gas, sea explosión, sea skimmer, sea fraude de transacción reversa, sea malware de un fabricante o del otro. A veces ha dispuntado mucho más por el volumen de mercado Brasil, obviamente, porque pues, un cajero, un malware afecta a muchísimos cajeros. Una institución financiera puede tener la mitad de todos los cajeros que existen en México, pero digamos que esos son los países que siempre han despuntado que he visto en los últimos años. Eventualmente nuevos ataques, por ejemplo, Alemania han sacado con nuevos ataques, Rusia ha tenido nuevos, como son temas de esquivar tokens, como son temas de bypassear cosas de supervisor, pero ya son ataques muy centrados a un fabricante específico, porque ese fabricante predomina en ese mercado, pero al fin y al cabo, eso es lo que más he visto. También se ha esquivado o se ha salido de estas listas Venezuela, pero antes de pandemia Venezuela era uno de los principales productores de malware de cajeros que afectaban a Dominicana, que afectaban a México, a Brasil, a Colombia, a Perú. Recuerdo casos en Perú, recuerdo casos en Colombia, en México, Dominicana, Panamá, Costa Rica, bueno, en el caso de Costa Rica no de malware, pero en el resto sí intentos de ataques que o lo han hecho lo han desarrollado venezolanos o había mulas o había diferentes casos. Si también son temas de black box, pues también incluiría tal vez a México, han habido bastantes casos, antes de pandemia había muchos. Recuerdo también casos en Paraguay de black box, recuerdo casos en toda Europa y en Estados Unidos, pero es difícil poner a un solo país, pero si estáis en México o estáis en Brasil, creedme que todos los años estáis entre el top 1 al top 5 asegurados. Perfecto, muchas gracias, estimado Rafael. Tenemos otra consulta. Nos preguntan por interno, ¿por qué no es factible implementar un método tipo multifactor o MFA en los ATM? Porque la imagen y el software es del fabricante, el fabricante no tiene una solución y la institución financiera tiene que convivir o comprar cosas o soluciones que vayan por fuera del fabricante, sin afectar a los SLAs o a los términos de condiciones que el fabricante impone sobre su software. Entonces, si tú modificas, por ejemplo, la autentificación de un dispensador, modificas la autentificación de un supervisor o inclusive dificultas la operación mediante un directorio activo o mediante alguna cosa al momento de arranque del cajero, el fabricante dice, pues tú lo modificaste, es tu responsabilidad, yo ya no entro más o te cobro por eso. Entonces es difícil, no todas las soluciones sirven para cajeros automáticos, no todas, aunque te prometan que sí, tan especializadas en eso, y no todas las de seguridad, o no todas las de correlación de eventos, o no todas las de SOC entienden de errores de cajeros automáticos. Y esa es la gran dificultad de que este es un mercado que ha funcionado, ahora se está abriendo más, pero en los últimos años ha funcionado mucho como caja negra. Todo lo saben los fabricantes, el resto sabemos porque o hemos trabajado o hemos ido recogiendo basado en la experiencia de hacer soluciones. Y muchas veces en las implementaciones de soluciones, pues te peleas meses y meses y meses para que las cosas funcionen y puedes inclusive encontrarte que después de que funcionen, el fabricante cambia algo
Y nos ha pasado muchas veces. El fabricante cambia métodos de encriptación de dispensador, parches de encriptación de dispensador, mensajes de mestatus, mensajes de journal y tal, y tus soluciones tienes que volverlas a cambiar sin que te avisen. Entonces, pues bueno, esa es la pelea del día a día. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Tenemos una consulta adicional que nos hacen llegar por el chat. Nos preguntan acá, respecto a las máquinas ATM, ¿existe alguna diferencia a nivel de seguridad entre las máquinas que son normalmente conocidas como Diebold, NSR o las marcas chinas? Por ejemplo, nos preguntan acá, ¿cuál es el sistema o cuál es la diferencia a nivel de los sistemas que maneja el cajero? ¿Cuál tiene la mejor seguridad, de acuerdo a su experiencia? Y la marca que mejor threat hunting ofrece frente a una amenaza desconocida. Supongo que se refiere a lo que es parche de vulnerabilidades. Pues mira, es que no hay ninguna que sea ni la mejor ni la peor. Al final y al cabo, todo depende de los servicios profesionales de diseño de la imagen que ese técnico de ese país está implementándote, ¿vale? Entonces, si ese técnico de ese país que tú contrataste a ese fabricante de ese país no lo hace correctamente, no implementa los controles, no te avisa de anti-skimmers, no te avisa de criptografías de dispensador, de criptografías, valores full IMB o de configuraciones de IMB, de calibraciones de anti-skimmers, calibraciones del EPP, de carga de llaves y muchos detallitos que van sumando a los riesgos, pues al final y al cabo lo que siempre se centran, lo que yo he visto que siempre se centran en diseño de imágenes es que el cajero funcione, porque estamos y siempre desde Chile hasta México siempre he visto que estamos fuera del tiempo, que estamos tarde, que hay que sacar la imagen y los que nos centramos en la seguridad de esos cajeros, pues siempre vamos corriendo, siempre vamos sin tiempo y el atacante no le pasa eso, el atacante tiene todo el tiempo del mundo. Inclusive recuerdo hace años un caso de que entró la Policía Federal Mexicana y a una casa y habían cajeros automáticos en una casa por allá perdida y los tipos estaban haciendo malware, software, desmontando cajeros, armas, aprendiendo a generar industria de ataque de cajeros. Por lo tanto, pues yo diría que no es una marca, depende más bien de la consultoría que tú, como institución financiera o red, le requieras y seas puntual y específico de qué requieres para diseñar la imagen. Que muchas veces, o más de un 90% de veces, no pasa. El banco dice, quiero una imagen que funcione. Y la seguridad es de este producto y el monitoreo es de este producto, pero la imagen que funcione no es la imagen más segura. No son las configuraciones más seguras. Y el producto de seguridad no tiene por qué proteger el supervisor, no tiene por qué proteger las configuraciones de Atro, de Agiles o de Provage o Procache, no tiene por qué proteger las pantallas, aunque lo hacen por plusvalía, lo hacen por que hay un mercado que el fabricante no atiende o porque el banco no le pide y el fabricante siempre termina diciendo, pues oye, no me lo pediste, no sabía que lo tenía que hacer, cuando realmente pues son ellos los que lo producen, ¿no? Entonces, no diría que hay un solo fabricante, sino más bien es un tema de consultoría y de qué le pides tú para que vayas a tener. Y si no tienes personal especializado que sepa qué pedir al fabricante, lo que te van a entregar es lo mínimo funcional. Y siempre ha sido así desde toda la vida. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Tenemos una última consulta. Jonathan Aguilar nos consulta. Dice, ¿es necesario, tener seguridad por antivirus, sino por comportamiento EDR o SandBlast, por ejemplo? ¿Qué recomiendas ante estos casos? No pongan antivirus en cajeros, listas blancas, no utilicen listas negras e intenten ser los más granularmente posibles para las listas blancas. No listen toda una carpeta como la típica C Program Files NSR Aptra o la carpeta Proflex o la carpeta Probase o la carpeta MP2. O sea, hay que ser muy granular en todas las listas blancas y permitir lo mínimo posible en la ejecución del cajero automático y lo mínimo indispensable. No hace falta en un cajero automático un Paint, no hace falta que tengas el juego de la Xbox, no hace falta que tengas un teclado virtual, no hace falta muchas aplicaciones que por defecto vienen en las imágenes de Microsoft. Entonces, yo diría irnos por unas soluciones nunca antivirus, listas blancas, cifrados de discos y tomarse el tiempo para tener la consideración de ir archivo por archivo. ¿Qué pasa?
que los que estáis en Cajero sabéis que NSR Aptra tiene 11.000 archivos. Divo con Proflex lo redució a 7.000. Pues tienes que tomar el trabajo de ir uno por uno. Y así es la vida. Sin cambio, si agarras y pones toda la carpeta, pues te ahorras ese trabajo, ¿no? Pero bueno, pues hay otras implicaciones de seguridad si conoces que esa carpeta está listeado, que la carpeta TPE temporal, o que la carpeta System32, o que C Program Files, lo que sea, está dentro de una lista blanca, y ese tipo de cosas las aprovechan los malhechores para dejar el software, para cargar software y para ejecutar, ¿no? Y cosas así pasan. Perfecto. Bueno, esas fueron las últimas consultas que tuvimos. No sé si alguien más tiene alguna consulta, nos puede hacer llegar por mensaje directo si prefiere o al chat general. También recordemos que pueden levantar la mano en cualquier momento para poder habilitarles el micrófono si requieren hacer una consulta por audio, por voz en este caso. Y pues en este punto creo que ya no tenemos más. Sí. Nos dicen muchas gracias, Rafael. Todos están en realidad muy agradecidos con el contenido. Dice gracias, Rafael. Ha sido una conferencia estupenda y pues no, vemos que no tenemos más consultas a este punto. Bien, pues Rafael, no sé si de pronto nos queda algo más por decir, tal vez las últimas palabras en este momento antes de cerrar la reunión. Y No, con eso pues de diríamos. mi lado, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo, que al final y al cabo, pues es lo interesante de esto, de siempre llevarte algo nuevo. Y cualquier cosa, pues bueno, ahí está mi Twitter y mi correo si tienen alguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.